Después de que la cuenta regresiva terminó, y apareciera ese mensaje. Después de que las pantallas del mundo estallaron en imágenes fragmentadas, sonidos distorsionados y voces que nadie reconocía, después de que Shibuya, Japón, apareciera en cada rincón del multiverso como el centro de un cataclismo inexplicable, el mundo entero quedó paralizado. En todos los universos, desde los más mágicos hasta los más tecnológicos, desde los que tienen sus propias guerras hasta los que solo se preocupan por ganar un concurso de cocina o una carrera en bicicleta, todos estaban procesando lo mismo. ¿Qué carajos está pasando? Las calles se quedaron en silencio por segundos eternos. En algunos lugares, la gente salió de sus casas, mirando al cielo, como si esperaran que algo descendiera. En otros, las redes colapsaron por teorías, especulaciones y pánico colectivo. Había algo que todos compartían: confusión total. La mayoría de las personas que tenían conocidos en Japón, o en universos donde Shibuya existía, empezaron a llamar, mandar mensajes, activar geolocalización, enviar drones o hechizos de rastreo, nada. La gran mayoría de las respuestas eran iguales. Shibuya. Todo tranquilo, no ha pasado nada. Estoy viendo televisión en mi departamento. No hay incendios ni monstruos, deja de bromear. ¿De qué hablas? ¿Explosiones? Eso es en otro país, seguro. No te entiendo, hermano, estoy en Shibuya y no ha pasado nada extraño. Era como si el evento solo se hubiera transmitido a través de una grieta interdimensional, solo visible para algunos. Como si se tratara de una realidad alterna proyectada a la fuerza en los ojos de millones. Y esa desconexión entre lo que se vio y lo que los testigos reales reportaban fue lo que más aterraba. Las redes colapsaron. Las conversaciones se sobrecargaron. Los foros explotaron. Las noticias alternaban entre miedo y desinformación. La gente buscaba sentido. Cualquier sentido. Y fue entonces cuando surgieron las teorías dominantes, que se repetían de universo en universo. 1. Gojo Satoru. Aunque nadie sabía quién era exactamente, su nombre se repitió más que ningún otro. En grabaciones de audio. En vídeos cortados por interferencia. En pantallas que mostraban reportes de personas gritando. Gojo Satoru ha entrado al metro. Gojo se enfrentó a todos ellos. Gojo fue sellado. Esa frase retumbaba como un presagio. El más fuerte fue sellado. ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué todos hablaban de él como si fuera la última barrera de defensa? El nombre Gojo Satoru pasó de ser un completo desconocido a una especie de mito viviente. Un icono de algo que nadie podía explicar, pero que representaba esperanza, poder, o la caída de ambos. 2. Fue un ataque terrorista. Algunos universos intentaron racionalizar lo que vieron. Lo que sea que atacó Shibuya, lo que destruyó calles, causó incendios, lanzó escombros por los aires, tenía que ser un grupo extremista armado con tecnología o armas avanzadas. Algunos lo comparaban con bioarmas, otros decían que eran androides mutantes, y unos pocos creían que fue una invasión extranjera camuflada. Pero había un problema. No había cuerpos. No había responsables. Nadie se atribuía nada. Solo había caos grabado, y silencio como respuesta. 3. Es una guerra. Otros universos, más acostumbrados a batallas y conflictos globales, reconocieron los patrones. Formación de líneas de defensa. Individuos con habilidades únicas. Soldados que parecían saber qué hacían. Entidades que no eran humanas. Parecía una guerra. Una guerra entre dos facciones de algo mucho más grande. Y la mayoría lo asumió así. No es un atentado. Es un conflicto que lleva tiempo gestándose. Solo vimos el clímax. Y el último punto a destacar. 4. Fue el 31 de octubre. Todo ocurrió un 31 de octubre. Halloween. La noche en la que todos salen a disfrazarse para pedir dulces. Donde hay fiestas por doquier. Pero también es la noche donde lo oculto puede manifestarse. La noche donde las máscaras caen y los verdaderos rostros aparecen. No podía ser casualidad. Cada universo tenía su reacción. Miedo en los niños. Incertidumbre en los adultos. Adrenalina en los combatientes. Intriga en los científicos. Inquietud profunda en los que sentían que algo mucho más grande se acababa de activar. Lo único en común entre todos. La sensación de que algo ha cambiado para siempre. Y en medio de todo ese caos, una pregunta latente. ¿Por qué nosotros vimos eso?
¿Quién quiere que sepamos esto, y por qué? Y aunque aún no lo saben, pronto descubrirán que todos los mundos están siendo arrastrados a un conflicto que comenzó hace siglos, y cuya batalla definitiva está a punto de comenzar. La pantalla que hasta hace unos momentos se encontraba completamente negra, parpadeó una vez más con una suave estática. Y entonces apareció una figura. Era yo. Un escenario vacío, oscuro, sin fondo. Como si el espacio mismo hubiera sido borrado. Solo tú, parado al centro, iluminado por una tenue luz blanca que caía directamente desde arriba, como si incluso el universo necesitara enfocarse en ti. Tus ojos reflejaban un brillo distinto. Algo más, sabio. O tal vez, cansado. Pero no débil. Nunca débil. Te aclaraste la garganta con calma y miraste al frente. No a una cámara. No a una audiencia. A ellos. A todos los universos. Hola. Sí, ya sé. Lo que están viendo no tiene ningún sentido, y probablemente estén pensando, ¿qué carajos está pasando? ¿Esto es una invasión? O peor aún, ¿qué canal de cocina es este? No los culpo. Ha sido un caos. Gente gritando. Maldiciones sueltas. Explosiones. Y una cuenta regresiva que les dejó más preguntas que respuestas. Así que, me toca a mí poner algo de orden en todo esto. Das un paso hacia adelante. No hay eco, pero se siente como si tus palabras rebotaran en todas las paredes del multiverso. Pido disculpas por las molestias causadas. De verdad. Que los haya sacado de sus mundos en medio de una asamblea escolar, una carrera, un duelo culinario, una revolución o una reunión de reencuentro mediático para subir el rating, sí, fue brusco. Pero era necesario. Porque lo que van a presenciar no es solo un espectáculo. Es una advertencia. Una clase. Una lección, si quieren verlo así. Pausa. ¿Conocen la teoría del multiverso? Preguntas, ladeando ligeramente la cabeza, con una sonrisa apenas perceptible. Pues felicidades. Es real. Ustedes son la prueba viviente de que múltiples universos coexisten, separados por hilos tan delgados como frágiles. Algunos de ustedes ya sospechaban algo. Otros, probablemente no tienen idea ni de cómo funcionan las reglas de su propio mundo. Pero hoy van a conocer un universo que no está hecho para el entretenimiento. No fue diseñado para ser bonito. Ni para tener moralejas al final del episodio. Es un universo que, honestamente, puede destruirlos a todos ustedes sin pestañear. Tus ojos ahora brillan con una intensidad distinta. Y quizás te estés preguntando, ¿por qué nosotros? Fácil. Porque algunos de sus mundos están tan corrompidos por su propia arrogancia, por su ignorancia, que necesitaban un baño de realidad. Un recordatorio de que no son los únicos. Que no son los mejores. Que su forma de ver el mundo es tan limitada como inútil cuando se enfrentan a algo verdaderamente peligroso. Giras lentamente sobre tus talones, señalando al vacío. Algunos de ustedes creen que las personas sin magia son inútiles. Otros piensan que pueden resolverlo todo con avances tecnológicos, como si la ciencia fuera excusa para la injusticia. Otros, creen que la cocina es la cúspide del alma humana. Que un platillo puede definir tu valor como persona, y que apodos rimbombantes como el gourmet infinito se ganan con juegos pirotécnicos y posturas dramáticas. Por favor. Prefiero 1000 veces unos tacos callejeros bien hechos que sus platillos con espuma de remolacha molecular. Una pausa más larga. Te cruzas de brazos. Pero bueno, no vine aquí a insultarlos. Al menos no del todo. Vine a presentarles algo. Un universo donde los monstruos existen. Literalmente. Donde las emociones negativas se manifiestan como maldiciones. Donde un estudiante promedio puede terminar con la cabeza arrancada por pensar que su vida es aburrida. Donde incluso los héroes sangran. Mueren. Gritan. Lloran. Y no hay garantías de que todo saldrá bien al final. El aire a tu alrededor parece pesar más con cada palabra. En este universo existe una energía maldita que se alimenta del dolor humano. De la rabia, la envidia, el miedo, la soledad. Lo peor. Está en todos lados. En todos ustedes también. Y los que luchan contra eso, los hechiceros Jujutsu, no tienen tiempo para discursos heroicos. No tienen fans.
Tienen cuerpos rotos, traumas, y una esperanza mínima de sobrevivir cada día. Levantas la mano y una imagen aparece en el aire. Satoru Gojo, vendado, caminando solo en un túnel de metro, preparándose para enfrentar a 4 maldiciones de grado especial. Luego otra. Un chico de cabello rosa, su expresión llena de culpa, con los puños manchados de sangre. Y otra más. Una figura con tatuajes oscuros por el cuerpo, rodeado de llamas, riendo mientras destruye una ciudad entera con una simple patada. No, esto no es una serie. Esto es una advertencia. Porque este universo es real. Y si no entienden lo que están viendo, lo que van a ver, si lo descartan como otro más, como exagerado o demasiado oscuro, entonces, no entenderán nada cuando llegue el momento. Tu voz se vuelve un poco más baja. Más fría. Estoy aquí para explicarles todo. ¿Qué son las maldiciones? ¿Qué es la energía maldita? ¿Qué es un voto vinculante? ¿Quiénes son los verdaderos monstruos? Para que cuando lleguen las grandes batallas, la caída del invencible, la rebelión del traidor, el dolor de un sacrificio, no estén perdidos. Para que cuando uno de ustedes vea a un hombre siendo rebañado por la mitad con una técnica que no puede ver, entiendan por qué. Finalmente, das un paso atrás. La luz sobre ti comienza a desvanecerse lentamente. Así que sí, bienvenidos a esta locura. Gracias por su atención. Prepárense. Porque lo que viene, va a doler. Y con un destello final, desapareces. El silencio que quedó después de que la figura del guardián desapareciera de las pantallas fue más denso que cualquier oscuridad. En cada rincón de cada universo, la atmósfera se volvió pesada. Los corazones latían al compás de un mismo pensamiento. ¿Qué demonios acabamos de ver? La figura en la pantalla había desaparecido, pero sus palabras seguían rebotando en las paredes de la enorme sala. Aún sin entender cómo habían llegado hasta ahí, los representantes de múltiples universos estaban sentados o de pie, cada uno procesando lo que acababan de ver y escuchar. El silencio era absoluto. Ni siquiera el más impulsivo de los presentes se atrevía a hablar todavía. Porque no fue solo lo que se dijo. Fue como se dijo. Fue ese sentimiento inexplicable de estar frente a algo demasiado grande. Algo que no podían comprender, pero que tampoco podían ignorar. Algunos miraban las pantallas en blanco, como si esperaran que volvieran a encenderse. Otros bajaban la mirada, confundidos, molestos o inquietos. Y entonces, lentamente, empezaron las reacciones. Los usuarios de magia, aquellos que venían de mundos donde la hechicería era símbolo de grandeza y estatus, sentían como se les revolvía el estómago. ¿La gente sin magia, también puede pelear contra criaturas de otro mundo?, murmuró uno, mirando su varita con una mezcla de duda y vergüenza. Otro, con túnicas elegantes y una actitud arrogante momentos antes, ahora parecía retraído, como si el suelo se le hubiera abierto bajo los pies. Ese discurso sobre cómo algunos de ellos consideraban que sin magia eras inferior caló hondo. Se miraban entre ellos, incómodos. Por primera vez en mucho tiempo, cuestionaban todo lo que les enseñaron. Los del mundo industrializado, donde la ciencia era el nuevo dios, no supieron cómo reaccionar. Acostumbrados a pensar en cifras, hipótesis y lógica, ese universo al que se les introdujo parecía burlarse de todo eso. ¿Cómo combates algo que se alimenta de emociones?, dijo una joven con dispositivos mecánicos en sus brazos. Eso no tiene lógica. Un científico con lentes brillantes parecía más asustado que curioso. Si las emociones generan energía, ¿qué significa eso para nuestras ciudades? ¿Nuestras armas? ¿Nosotros? Comenzaron a murmurar entre ellos. A debatir. No porque buscaran respuestas inmediatas, sino porque necesitaban desesperadamente racionalizar lo irracional. Algunos de los presentes aún olían a ingredientes recién cocinados. Sus uniformes eran de chef, y sus rostros, normalmente llenos de orgullo tras presentar platillos legendarios, ahora estaban pálidos, como si la digestión se les hubiese detenido. Uno bajó la cabeza, recordando la parte en la que los llamaron pretenciosos. ¿De verdad creímos que la comida podía salvarlo todo?, preguntó con una voz rota. ¿Que un buen platillo podía cambiar el mundo? Otro apretó los puños. No es solo comida. Es pasión. Es expresión. Pero incluso él parecía dudar.
Porque no importa cuán sabroso sea un platillo, cuando te enfrentas a un monstruo invisible que te arranca el alma por tener miedo, ni el mejor soufflé puede salvarte. Algunos intentaban analizar lo dicho. Buscar patrones. Contradicciones. Algo que refutara al orador. Pero no podían. No cuando incluso los más fríos estrategas sintieron un nudo en el estómago al ver a un joven de cabello rosa con los puños ensangrentados. No cuando vieron a una figura cubierta de tatuajes destruir una ciudad como si fuera papel. Uno de ellos, de mirada filosa, murmuró. Ese universo, no tiene reglas. No tiene dioses. Solo caos disfrazado de orden. Es una guerra constante por sobrevivir. Y eso los aterraba. Porque su mayor fortaleza siempre había sido el control. Y ese universo parecía reírse en su cara con cada escena. Incluso los más despreocupados, aquellos que normalmente bromeaban, gritaban o se burlaban de todo, ahora estaban callados. Las bromas murieron en sus lenguas. Las risas se ahogaron. Porque lo que vieron no tenía chiste. Uno intentó hablar. Tal vez solo es una advertencia, como esas leyendas que se cuentan, pero se quedó en silencio. Porque en el fondo, sabía que no era una historia. No había moraleja. No había final feliz garantizado. Algunos intentaron comunicarse con sus respectivos mundos. Enviar mensajes. Revisar transmisiones. Hablar con sus familias, con sus amigos, con sus líderes. Pero las respuestas eran todas parecidas. Shibuya. ¿Una explosión? Aquí todo está bien. No pasa nada raro por aquí. Eso los quebró aún más. Porque lo que habían presenciado no estaba ocurriendo en su mundo, pero sí estaba ocurriendo en alguna parte. Un lugar real. Vivo. Peligroso. Las pantallas gigantes que minutos antes transmitían caos, gritos y fuego ahora se tornan negras. Vuelvo a aparecer. Una única figura aparece caminando lentamente por el centro del espacio. Tú. Tu presencia impone. Tu mirada lo dice todo. No viniste a convencerlos, viniste a mostrarles. Tu voz resuena, profunda, clara, como un eco que rebota entre los pilares de todos los mundos. Supongo que después de todo lo que vieron, lo menos que puedo hacer es explicarles qué carajos fue eso. Lo que vieron no fue una invasión extraterrestre. Tampoco un simple ataque terrorista. Mucho menos una guerra convencional. No, lo que vieron fue la consecuencia de un mal mucho más antiguo, más primitivo, más real de lo que a ustedes les gustaría admitir. Las pantallas se encienden. Ya no muestran ciudades destruidas, sino dibujos, visualizaciones, energía oscura tomando formas humanas y monstruosas. En ese universo, las cosas no funcionan como en los suyos. La ciencia no tiene todas las respuestas. La magia, como algunos la conocen, no es algo que se aprende con un libro o se hereda por linaje. En ese mundo, la realidad es moldeada por algo más peligroso. La emoción humana. El miedo, el odio, el rencor, la culpa, todas esas emociones negativas no se disuelven en el aire. No se pierden. No desaparecen. Se acumulan. Se condensan. Se pudren en las sombras. Y un día, despiertan. Una figura hecha de humo aparece en pantalla. Se retuerce, se expande, toma forma de un rostro deformado y luego de un cuerpo grotesco. A eso se le llama una maldición. Son manifestaciones reales, físicas, peligrosas, nacidas de los sentimientos más oscuros de la humanidad. ¿Tienen miedo a morir solos? Hay una maldición para eso. ¿A los hospitales? ¿A ser ignorados? ¿A los abortos? ¿A las sombras? Todo miedo puede crear una maldición. Y mientras más gente comparta ese miedo, más fuerte es la maldición que nace de él. La imagen muestra gráficos. Hospitales, escuelas, estaciones de tren, calles transitadas. En cada una aparece una mancha oscura, y cada mancha tiene forma. Forma de algo que quiere matar. Chainsaw Man ubicación. Bar privado de seguridad pública, Tokio. El aire dentro del bar era espeso por el humo de cigarrillo y el silencio denso. Una vieja televisión colgada en la esquina había sido conectada al sistema de transmisión multiversal, y durante los últimos minutos, todos en el lugar se habían quedado completamente callados. De un momento a otro, todas las personas, tanto conocidos como desconocidos, aparecieron ahí. Y pues estuvieron a punto de pelearse entre ellos.
Pero cuando comenzó la transmisión dejaron de lado eso y empezaron a verlo. Una botella de whisky golpeó la barra con fuerza cuando Kishibe la soltó, su mirada fija en la pantalla. Maldiciones, creadas del miedo, se parecen demasiado a nuestros demonios. Masculló, sin apartar la vista. A su lado, Kobenny temblaba. No estaba llorando, pero su mandíbula castañeaba mientras se abrazaba a sí misma. Las imágenes que habían visto no eran nada nuevo para ellos, pero el contexto, la explicación, la escala, eran lo que más perturbaba. Aki Ayakawa, apoyado en una esquina con su katana negra a la espalda, exhaló lentamente. Si esto es cierto, su mundo entero es como si el nuestro se hubiese fusionado con el infierno. Demonios, maldiciones, ¿cuál es la diferencia si ambas cosas solo existen para alimentarse del dolor humano? Power, sentada de piernas abiertas sobre una mesa, masticaba violentamente un muslo de pollo frito mientras se reía sin gracia. Bah. Eso no es nada. Yo le parto la cara a esas cosas con una sola uña. Soy la más fuerte, obvio. Aunque, esas cosas, no tienen forma definida, ¿qué carajos es eso? Denji, con una cerveza en la mano, parecía más pensativo de lo usual. No hablaba, solo miraba la pantalla, y recordaba, al demonio de la eternidad. Al de las armas. A Makima. A sí mismo. O sea, esas cosas, también nacen del miedo, ¿no? ¿Y si uno de esos miedos se hace tan grande que se vuelve más fuerte que el demonio de las armas? ¿Y si esas cosas cruzaran a nuestro mundo? Himeno, sentada junto a Aki, fumaba con los dedos temblorosos. La palabra maldición le había quedado grabada en la mente. No por lo que significaba allá, sino por lo que representaba en su mundo. Ya tenemos suficientes maldiciones nosotros, Aki. La diferencia es que allá, ellos saben cómo pelearles. Makima, en cambio, sonreía. La típica sonrisa ambigua, vacía y calculadora. Apoyaba la barbilla en su mano, cruzada de piernas. Como si lo que había visto le hubiese agradado. Maldiciones, nacidas del miedo colectivo no tienen contrato, no necesitan portadores, son más autónomas. Más caóticas, curioso, ¿no? En su mundo, la humanidad entera es su fuente de poder. Muy eficiente. Recé, sentada a unos metros, con la cabeza gacha, murmuró apenas. No hay cielo allá. Solo un ciclo eterno de odio, miedo y muerte. Kwang Si, por su parte, mantenía los brazos cruzados, serena. Su harén la rodeaba, pero ninguna decía nada. Ella sí habló, con voz neutra. No es tan distinto a nosotros. Pero su balance de poder es inestable. Si alguien como Makima existiera allá, podrían borrar ese mundo por completo. Santa Claus alemán, desde el fondo, tomaba notas frenéticamente, como si lo que acabara de escuchar fuese una nueva fórmula de horror puro. Si puedo invocar algo como eso, si una maldición responde al miedo colectivo, entonces solo necesitaría un país entero temiéndole a una misma idea, fascinante. Katana Man, recargado contra una de las paredes, escupió al suelo. No me interesa la filosofía, ni la energía maldita, ni los muñecos deformes. Solo quiero saber si esas cosas sangran. Asa Mitaka, más apartada del grupo, con Yoru manifestada parcialmente a su lado, observaba la pantalla con los brazos cruzados. El miedo, las emociones negativas es absurdo. Pero tiene sentido. Yoru habló con su tono típico de desprecio y superioridad. Humanos débiles, un mundo plagado de maldiciones, es solo el resultado lógico de su patética existencia. Fumiko, parte del equipo moderno, se cruzó de brazos. Si allá el miedo crea monstruos, ¿qué tan jodida debe estar esa sociedad como para que existan criaturas como esas? Kiga, en el rincón más oscuro, observaba con los ojos brillando apenas. Silenciosa. Como si algo estuviera encajando en su cabeza. El bar entero se quedó en silencio de nuevo cuando el narrador en pantalla finalizó la frase. Este universo no es un juego, aquí los buenos mueren, y los monstruos evolucionan. Un trago colectivo. Cigarros que se encienden. Pupilas que tiemblan. Sabían lo que eran los demonios. Pero ahora sabían que en otro mundo, los humanos habían creado algo igual de infernal, sin siquiera venderle el alma a nada. Mashle ubicación. Gran Coliseo de Aston. Las imágenes eran grotescas. Dolor convertida en carne. Miedo dándole forma a monstruos. Aquello no era magia. No era alquimia. No era ciencia.
Era algo más oscuro, algo que ni siquiera los magos más ancianos habrían osado imaginar. Mash Burnedead no decía nada. Tenía su habitual eclair en la mano, pero no lo mordía. Su mirada estaba fija en la pantalla, los ojos entrecerrados como si intentara comprender algo que se escapaba a su lógica simple y brutal. No sé qué son, pero están más allá de toda magia, susurró, en tono inusualmente serio. Por primera vez, incluso él parecía sorprendido. Lance Crown cruzó los brazos con fuerza, su expresión nublada por una mezcla de cálculo y ansiedad. Él solía tener respuestas, incluso frente a lo imposible. Pero esto, no tenía lógica ni estructura. Son entes nacidos del sufrimiento, murmuró, como si le costara aceptar lo que decía. ¿Qué clase de mundo permite que el miedo, cree seres así? Todd Barrett tenía los puños cerrados y la mandíbula tensa. Su humor, siempre presente en momentos incómodos, no apareció esta vez. Observó una secuencia donde una maldición atravesaba un edificio como si fuera papel mojado. Es como si cada trauma tuviera su propio demonio esperándote al final del día, dijo con rabia contenida. Eso ya no es magia. Es un castigo existencial. Finames, que hasta hace poco se había encogido en su asiento con los ojos abiertos como platos, levantó la mano tímidamente, como si aún estuviera en clase. Entonces, si alguien tiene miedo de ser olvidado, o de ser inútil, ¿eso puede crear una cosa así? ¿Una de esas maldiciones? Preguntó con voz temblorosa. Eso es como si tus inseguridades te patearan la puerta y te asesinaran. Lemon Irvine no dijo nada al principio. Se cubrió la boca con las manos mientras observaba un video grabado desde un celular, donde una maldición devoraba a un grupo de civiles entre gritos. Lloró en silencio. Pero luego, murmuró con tristeza. Y allá, no todos tienen magia para defenderse, no todos tienen un don. Solo tienen miedo, y a veces, ni eso les sirve para sobrevivir. Wahlberg, el director de Aston, permanecía de pie al fondo del salón. Sus ojos, normalmente agudos y llenos de sabiduría, ahora eran pozo de sombras. La energía maldita es magia sin compasión. Una energía que no pregunta si eres digno, solo si tienes miedo, reflexionó en voz baja, como si estuviera recordando algo muy antiguo. Abel Walker, de los Lamb, guardó silencio por largo rato. Al final, tras ver a una maldición devorando a una madre frente a su hijo, habló con el rostro endurecido. Ellos no clasifican el poder por talento, ni por sangre. Las maldiciones no preguntan tu apellido ni rango. Solo destruyen. Y lo hacen con una furia que, ni siquiera un tirano podría replicar. Margarete Macaron ladeó la cabeza, con sus dedos golpeando el respaldo de su silla como una sinfonía siniestra. Observó cómo una maldición se alimentaba de los gritos de los vivos como si fuera ópera. Es grotesco, pero no deja de ser arte. Una manifestación pura del subconsciente. Como si el alma humana hubiera sido obligada a escupir su odio más profundo, y le hubieran dado cuerpo. Un estudiante novato de los Orc, escondido entre los demás, tragó saliva. Sus labios temblaban al articular. ¿Y si aquí, si en este mundo, también nacieran cosas así? ¿Qué haríamos? ¿Quién nos protegería? El silencio cayó como una losa. Esta vez no hubo una respuesta. Ni Mash, ni Lance, ni el mismo director pudieron decir una palabra. Porque esa pregunta, nadie se atrevía a responderla. Cancelen esa madre, digo. 100 novias que te quieren mucho. Ubicación. Casa Rentarow, pantalla gigante instalada con fines de noche de películas en pareja, transmitiendo la explicación sobre las maldiciones. El caos emocional era inevitable. Casi todas las novias estaban reunidas en la gran sala común, con cojines, snacks, mantitas compartidas, y un proyector mágico cortesía de Nano y Kusuri que ahora mostraba algo totalmente fuera del tono habitual. Cuerpos destrozados, criaturas de pesadilla, gritos, sangre, todo mientras la explicación sobre las maldiciones seguía sonando de fondo. ¿Qué clase de romcom es esta?, gritó Karane, apretando los puños como si quisiera golpear a la pantalla. Eso no es romcom, Karane-tan, es full terror. Dijo Kusuri, tragando saliva, sus píldoras olvidadas en su regazo. ¿Por qué ese monstruo tiene tantos brazos? ¿Y qué le pasa a su boca?, chilló Shizuka, tapándose los ojos con un manga abierto de forma invertida, temblando.
Nano intentaba analizar racionalmente el fenómeno, pero incluso su procesador emocional estaba colapsando. Esto no se parece a ningún tipo de malformación genética conocida. Estas entidades son nacidas de energía pura, con base en emociones humanas. ¿Acaso estamos presenciando la manifestación orgánica de los miedos más profundos del subconsciente colectivo humano? Se preguntó, pero su voz se quebró al ver a una maldición devorar a un grupo de personas. Ve, vaca, eso no es lindo para nada. Akari cuidaba que ninguna de las chicas más sensibles colapsara. Sostenía la mano de Shizuka, quien apenas podía hablar de lo afectada que estaba, y también cubría con un brazo a Kurumi, que miraba en silencio absoluto, lo que en ella era señal de shock severo. Rentarou-kun, murmuró Iku. Rentarou, el corazón de todo este desmadre multiamoroso, se había quedado tieso, mirando fijamente la pantalla. Su cuerpo entero temblaba, no de miedo, sino de angustia. No puedo imaginar lo que sería vivir en un mundo así, un mundo donde la tristeza puede volverse una entidad asesina. Donde el miedo no solo te destruye por dentro, sino que puede arrancarte la vida. No. Es injusto. Chilló Yamame, abrazando a Rentarou por detrás con toda su fuerza insecto ninjesca. ¿Cómo puede vivir gente así? Tienen que soportar eso todos los días. ¿Y si alguien de nosotros hubiera nacido allá? Preguntó Meme, su cara inexpresiva por primera vez temblando. Habríamos sido maldiciones. Kurumi, abrazada a un peluche con lágrimas resbalando por sus mejillas, murmuró. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera parecen tener esperanza. Los humanos allá, siguen viviendo, pero no viviendo. Solo sobreviven, entre miedo y muerte. Y lo peor es que ya lo aceptaron. No, eso es demasiado triste. Gritaron Ajin y Mimi al unísono, cayendo al suelo como si fueran marionetas con el alma rota, mientras a su alrededor las viñetas de Kia y ¿qué haremos ahora Oro? Aparecían flotando. Ya basta, esto no tiene suficiente dererere. Necesitamos dosis urgentes de ternura, besos y abrazos múltiples. Exigió Kusuri, intentando lanzar una bomba de feromonas calmantes, pero accidentalmente estalló una sobre ella misma, haciéndola entrar en modo ultra cariñoso con las almohadas. No entiendo. ¿Quién podría vivir en un mundo donde el amor no es el centro de todo? Preguntó Chiyo, con lágrimas en los ojos y abrazada a su cuaderno de cosas hermosas sobre Rentarou. Esa gente, no ha sentido lo que nosotros sentimos. Tal vez, por eso aparecen esas cosas feas, dijo Shizuka, apenas en un murmullo que conmovió a todas. Y de pronto, el caos se detuvo un momento. Rentarou se levantó. Chicas, vamos a ver este mundo. Vamos a aprenderlo, entenderlo, y si en algún punto ellos tienen que sufrir otra vez, entonces nosotros vamos a darles amor. Amor 10.100. No importa que sean maldiciones. Si pueden sentir, entonces pueden ser abrazadas. Rentarou-kun. Gritaron las 32 novias presentes al unísono, lanzándose encima de él con corazones flotando y lluvia de viñetas de shoujo. Mientras la pantalla volvía a mostrar una maldición arrancándole el brazo a alguien. Oh, pero primero vamos con calma, sí. Susurró Rentarou desde el fondo del montón de amor. Nota. No tienen ni idea el puto cringe al escribir esta parte. Shokugeki no Soma. Los platillos estaban sobre las mesas. El aroma embriagante de especias, carnes selladas a la perfección y técnicas culinarias de primer nivel impregnaba el aire. El régimen de cuisine estaba en plena ebullición. Los rebeldes acababan de ganar una ronda importante, y los miembros de Central estaban tensos. Las luces brillaban con intensidad, los jueces se limpiaban la boca tras saborear la última creación de Smayuki Ira, y los comentaristas no paraban de alabar su ingenio. Todo era pura pasión culinaria, o era eso hasta hace unos momentos después de presenciar las pantallas, la cuenta regresiva, lo que está pasando en Shibuya y ahora esto. Decir que todos están bien sería un cumplido. La explicación sobre las maldiciones. Cómo se crean a partir del miedo, del odio, del dolor reprimido. Cómo se manifiestan como seres grotescos que destrozan cuerpos y espíritus. Todo esto acompañado de imágenes reales. Gente llorando. Corriendo. Sangre. Gritos. El aire se volvió espeso. ¿Qué es esto?
susurró Isako, cubriéndose los labios con una mano temblorosa, los ojos abiertos de par en par. Esto no tiene nada que ver con gastronomía, dijo Erina Nakiri, su voz completamente desprovista de la arrogancia habitual. Miraba la pantalla como si su mundo entero acabara de volcarse. En pantalla, una de las maldiciones aplastaba a un grupo de personas con una risa deformada, mientras otra escena mostraba a un niño solo, llorando, antes de ser consumido por la oscuridad. El silencio en el estadio era sepulcral. No puede ser real, dijo Takumi Aldini, intentando mirar hacia otro lado, pero sin poder apartar la vista. Esas cosas no pueden ser reales, ¿cierto? ¿Qué clase de locura es esa? Gritó Momo Akanegakubo, aferrada a su osito de peluche con fuerza. Eso no es dulce. Eso es, puro horror. Los miembros de Central también estaban descolocados. Azami Nakiri, observando desde el palco, frunció el ceño. Por primera vez, algo lo hacía dudar. Esto no es parte del sistema, murmuró. Esma miraba la pantalla con el ceño fruncido. Nadie lo había visto así antes. Ni siquiera en sus momentos de derrota. Sus ojos no eran de emoción ni desafío, sino de incomprensión total. ¿Qué clase de mundo es ese? Susurró. Donde la desesperación se vuelve real. Rindou Kobayashi, usualmente despreocupada, tragó saliva. Eso no es como los ingredientes exóticos con los que he trabajado, eso es otra cosa. Como si el mundo mismo fuera un platillo podrido por dentro. Las pantallas ahora mostraban a las maldiciones, el fuego, los gritos, el humo, los edificios colapsando. Una imponente caminando entre las llamas, una presencia monstruosa. Eso no es humano. Gritó Isiki Satoshi, cubriendo a Megumi con el brazo como si pudiera protegerla. ¿Cómo puede alguien vivir así? ¿Cómo pueden comer? Murmuró Megumi, con la voz tan bajita que apenas se escuchaba. En un mundo así, ¿cómo pueden sentarse a comer, en familia? A ese comentario, todo el estadio pareció estremecerse. Porque en Tsuki, la comida lo era todo. Comer. Cocinar. Compartir un platillo. Eso era su vida. Y ahora veían un mundo donde comer era un lujo. Donde la muerte podía caer en cualquier esquina. Donde una madre podía ver a su hijo ser devorado por una aberración, mientras sostenía un bol de arroz que nunca alcanzó a entregar. Esma apretó los puños. No sé qué clase de universo es ese, pero si alguna vez nos toca cocinar para alguien así, no será por competencia. Será, para que puedan recordar lo que es vivir. Erina bajó la mirada, sus ojos brillando. Y pensar que hasta ahora pensábamos que el sabor lo era todo, desde las gradas, estudiantes, profesores y jueces miraban la pantalla sin decir una sola palabra. En sus corazones, algo había cambiado. La cocina siempre fue su forma de luchar. De expresar amor, orgullo, fuerza, pero ese día, por primera vez, no sabían si sus cuchillos alcanzarían para defender algo tan frágil como la humanidad. Antes que siguieran conversando, seguí explicando. Y se preguntaran, ¿cómo sería posible vencerla o al menos combatirla? Todo esto se sostiene por una fuerza única de ese mundo. La energía maldita. Y se preguntaran, ¿qué es? Simple. La energía que produce el cuerpo humano cuando experimenta emociones negativas. Es casi como una segunda sangre. Invisible para la mayoría, pero más letal que cualquier arma. Un modelo anatómico aparece, mostrando un cuerpo humano. Las venas brillan en rojo oscuro, fluyendo como lava desde el corazón hasta las manos. Black Clover. Un silencio denso cubría la enorme sala de piedra, donde capitanes, vicecapitanes y caballeros mágicos de alto rango se habían reunido tras ser arrastrados a ese extraño lugar. Todos veían, atentos, lo que se proyectaba en las pantallas suspendidas por una fuerza desconocida. La explicación no venía con calma ni compasión. Era directa. Técnica. Aterradora. La energía maldita se genera del odio, el dolor, el miedo, el rencor, de las emociones negativas más oscuras del alma humana. En ese mundo, no es un poder divino otorgado al nacer ni concedido por grimorios, es una consecuencia, una maldición que los humanos mismos alimentan con sus propios pecados. El impacto fue inmediato. ¿Una energía que nace del dolor?
musitó Yamisuke, recostado en su silla, fumando su cigarro con el ceño fruncido. He escuchado locuras, pero esto es denso incluso para mí. ¿Dices que ese poder no proviene de grimorios? ¿Ni de bendiciones divinas? Preguntó Fuego León Vermilion, con el puño cerrado, que simplemente se crea. ¿De los sentimientos más oscuros? La voz continuaba en las pantallas, mostrando ejemplos. Maldiciones saliendo de niños tristes, mujeres llenas de rencor que liberaban flujos de energía oscura capaces de destrozar estructuras, y rostros de personas comunes que sin saberlo creaban un veneno espiritual solo por vivir con miedo. Cada vez que odias, cada vez que deseas venganza, cada vez que niegas la realidad o maldices tu vida, estás produciendo energía maldita. Y esa energía se acumula, se condensa, y da vida a ellos. Entonces comenzaron a proyectarse imágenes de maldiciones gigantescas, de seres con dientes de más, ojos vacíos y cuerpos deformes, generados únicamente por energía acumulada. Eso es, inestable. Dijo Julius Novastrono, el rey mago, de pie al frente, completamente absorto. ¿Cómo puede algo así sostenerse sin un núcleo mágico claro? ¿Es acaso la negatividad misma el núcleo? Noelle Silva miraba la pantalla con los ojos muy abiertos. Su voz salió apenas como un susurro. Eso no es magia. Es otra cosa. Una especie de antimagia espiritual. Hasta, sin poder contenerse, habló. Pero si nace del odio, entonces cualquiera puede usarla. ¿Cómo se controla algo así? Es como si te volvieras más fuerte, al romperte por dentro. Yami lo miró de reojo, soltando una pequeña nube de humo. No muy distinto a cómo peleas tú, mocoso. En la pantalla, un hechicero maldito canalizaba su poder a través de un objeto maldito. Su expresión era tranquila, pero su alma estaba rota. La narración lo explicaba. Cuanto más rota esté tu alma, más puro puede ser tu control de la energía maldita. El sufrimiento no es un obstáculo, es la puerta. Natch Faust, que había estado callado hasta ahora, murmuró desde las sombras. Eso es exactamente lo opuesto a nuestra magia. Nosotros controlamos el mana del mundo. Ellos controlan el eco de su propio dolor. Mereoleona se levantó, furiosa. Y quieren que los enfrentemos. A gente que se alimenta de su sufrimiento para volverse más fuerte. Nosotros entrenamos, peleamos, dominamos elementos. Pero ellos simplemente sufren y se elevan como demonios. Magna tragó saliva, con los ojos muy abiertos. Así que si alguien tiene una vida de mierda, podría volverse un monstruo andante de energía maldita. Zora se cruzó de brazos, pensativo. He visto muchas porquerías en el reino del trébol, corrupción, pobreza, desprecio por los campesinos. Si viviéramos allá, todos seríamos generadores de esas maldiciones. Charlotte Roseley, visiblemente afectada, apretó su bastón floral. No me gusta este poder. No es belleza. No es creación. Es destrucción pura envuelta en emociones rotas. Julius, aún fascinado y horrorizado, concluyó. Y sin embargo, es brillante. Una estructura energética completamente distinta a todo lo que conocemos. Es como si hubieran construido un sistema mágico paralelo, basado no en armonía, sino en caos interno. Yami se pasó la mano por el cabello, visiblemente estresado. He peleado con demonios, he entrado en el reino de la oscuridad, y hasta con Asta que es antimagia caminando. Pero esto es una maldita locura. Asta, golpeando su puño contra la palma, murmuró. Entonces así pelean allá, no con esperanza, sino con desesperación. Windbreaker Seoul, una ciudad que nunca dormía, ahora parecía atrapada en una pesadilla. Lo que había comenzado como el clímax de la League of Street, una de las competencias callejeras más importantes del país, se transformaba minuto a minuto en una espiral de desconcierto, miedo y algo más profundo. Una amenaza invisible. Las pantallas ya no mostraban ciclistas. No mostraban velocidades. Ni acrobacias. Ni estrategias. Mostraban algo que nadie entendía. Mostraban el origen del miedo. La energía maldita es el subproducto de las emociones negativas humanas. Cada miedo reprimido, cada odio contenido, cada angustia nunca dicha, genera esta fuerza. Una energía que puede tomar forma. Una energía que, si no se controla, se convierte en maldición.
Y si se controla, se convierte en poder. La voz que narraba no tenía emoción. Era como un documental. Pero lo que se mostraba era todo menos informativo. Era terrorífico. Monster Crew no hablaban. Monster, su líder, tenía el ceño fruncido. Apoyado contra su bicicleta, sus ojos grises no pestañeaban. Eso, no es algo que puedas superar con entrenamiento físico. Gyu-chan, el velocista del equipo, se cruzó de brazos, tragando saliva. Es como si el alma misma de esa gente estuviera podrida. Y aún así, usan esa podredumbre como si fuera una bomba. Ghost Crew, conocidos por sus tácticas sucias y crueles, estaban inquietos. Wang Yeon-choi, su capitán, no parpadeaba. No sé si eso es una maldición, o si esa energía maldita es más honesta que nosotros. Seo, uno de sus miembros más agresivos, murmuró. En nuestra Crew somos una mierda, pero al menos no tenemos cosas que nos susurren desde las sombras. Sabat Crew, con Vinny entre ellos, estaba dividido. Vinny, serio, escupió al suelo. No jodan. Esa gente pelea con lo que les duele. Con su pasado. Con lo que nunca dicen. No pelean por ganar. Pelean porque si no lo hacen, se mueren por dentro. Woo-in, el otro peso pesado del Crew, tenía los brazos cruzados. Y yo que pensaba que romperle la nariz a alguien en Downhill era brutal, eso es la nada comparado a esto. Hummingbird Crew, los favoritos del público por su crecimiento inesperado. Jaiho observaba, estático. Las palabras de la explicación seguían. La energía maldita no es como la magia. No es una habilidad otorgada. Es el resultado de la oscuridad humana. Cuanto más sufras, más fuerte será. Cuanto más la entiendas, más control tendrás, pero también más te consumirás. Jai, que había entrenado solo, que había aguantado por orgullo y por amor al ciclismo, ahora miraba eso con otra perspectiva. Esto es como correr con grilletes de trauma, pero hacer que cada paso te dé impulso. Shelly, firme a su lado, sin girar siquiera, susurró. No quiero ni imaginarme cuántos años de dolor se necesitan para pelear como esa gente. June le apretó los puños. Entonces allá, ser fuerte no es algo cool. Es algo que te pasa cuando el mundo te escupe en la cara tantas veces que ya no tienes otra. Duncan trató de romper el hielo con una sonrisa, pero su voz tembló. Entonces en vez de energía solar o músculos, ¿usan depresión? ¿Qué mierda de universo es ese? Minu, con los ojos clavados en la pantalla, no podía ni pestañear. Esa cosa, esa nube negra gigante que aplasta edificios, ¿es energía? ¿Cómo se controla eso? Yuna, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. No se controla. Solo, la sobreviven. Mia, abrazada a su hermana menor, murmuró. Eso no es energía. Es un grito, convertido en arma. Noah Austin, que solía tener respuestas, estaba muda. Ari Shepard, que nunca se callaba, no hablaba. Owen Knight, que siempre analizaba, solo dijo. No quiero vivir en un mundo donde tengas que pasar por ese infierno, solo para tener el derecho de luchar. Tarantula Crew, Pretty Boy Crew, Trident Crew, Kazuma Crew, ninguno reía. Ninguno hacía comentarios sarcásticos. Incluso Takeshiro Kaneda, del Crew japonés, murmuró en su idioma natal. Si eso existe, entonces nuestro mundo es una burbuja de mentira. En los pasillos, en las gradas, la gente ya no grababa. Los celulares estaban colgando de las manos, o en el suelo. Algunos gritaban. Otros lloraban. Muchos solo estaban congelados. Porque lo que veían, no era ciencia ficción. Era una estructura invisible a su mundo. Era como si alguien hubiera abierto la puerta a una cloaca de emociones humanas reprimidas y les dijera. Esto es lo que pasa cuando no afrontas tu dolor. Esto es lo que pasa cuando el miedo te supera. Esto es lo que pasa cuando el alma se envenena. Jai-Hot cerró los ojos un segundo. Y en su mente, recordó todas las veces que se cayó. Todas las veces que perdió. Que dudó. Y pensó. ¿Qué pasaría si todo eso no lo hubiera superado, sino acumulado? Abrió los ojos. Y miró la pantalla de nuevo. La energía maldita seguía saliendo de cuerpos humanos deformes, como una sombra viva. Y Jai murmuró. Ese mundo, es un espejo roto de lo que podríamos ser pero también, de lo que ya somos. Miles lloraban sin saber por qué.
Otros filmaban, pero no entendían lo que grababan. Niños eran sacados por sus padres. Mujeres mayores rezaban. Jóvenes intentaban bromear, pero ya nadie reía. La voz seguía. La energía maldita es parte de ustedes. Siempre lo ha sido. Solo que ahora, pueden verla. Jaiho no podía dejar de mirar. Su voz fue apenas un suspiro. Entonces allá, no pelean por ganar. Pelean por no perderse a sí mismos. Shelly asintió. Porque si no, se vuelven como esas cosas. Y no hay marcha atrás. Harry Potter, el gran comedor de Hogwarts, estaba reunido, interrumpido en plena cena. Estudiantes de todas las casas, profesores, fantasmas y criaturas mágicas observaban con el ceño fruncido las pantallas flotantes que aparecieron sin previo aviso en el aire. No eran como los espejos mágicos, ni como las proyecciones de recuerdos de un pensadero. Eran más viscerales. Reales. Groseras. Y lo que mostraban, iba contra todo lo que sabían sobre la magia. La energía maldita no se enseña. Se sufre. Nace del odio, del dolor, del miedo, de los traumas, es la manifestación del rincón más sucio del alma humana. No todos pueden usarla. Pero todos la generan. Vivir, significa producirla. El comedor se quedó en silencio. Y entonces comenzaron las reacciones. Harry Potter apretó los puños. No por miedo, sino por la sensación incómoda de reconocer algo. Eso se parece al dolor que sentía con la frente en primer año. Hermione, con el rostro pálido, lo completó. Pero esto no es magia negra. Es algo más antiguo, y más humano. Ron, tenso, murmuró. Y nosotros creyendo que los muggles eran los que no tenían magia. Hermione no dijo nada, pero bajó la mirada. La energía maldita no requería varitas. No requería estudio. Solo, dolor. Y eso cambiaba todo. Draco Malfoy tragó saliva. Su mano derecha, que alguna vez llevó la marca tenebrosa, temblaba. Esto no es magia. Es supervivencia disfrazada de poder. Blaise Zabini cruzó los brazos. No puedes enseñarle eso a un niño. Te destruye antes de volverte fuerte. Pansy Parkinson, asustada. ¿Te imaginas a un mestizo con esa clase de energía? Serían monstruos sin control. Draco le lanzó una mirada. Ya hay monstruos. Solo que en ese mundo, aprendieron a pelear como tales. Luna Lovegood miraba la pantalla con una mezcla de fascinación y tristeza. Es como si sus emociones fueran tan densas, que se convirtieran en sombra. Cho-chan, en voz baja. ¿Y si nuestra magia, fuera solo la parte bonita? ¿Y si esta energía maldita es la parte que Hogwarts nunca enseña? Padma Patil tenía el ceño fruncido, escribiendo con rapidez en su pergamino. Esto no es teórico. Esto es lo que pasa cuando reprimes tanto, que tu alma aprende a golpear. Cedric Diggory, vivo en este multiverso, estaba sentado, con la espalda recta. Los magos de ese mundo no nacen con don, lo obtienen con sufrimiento. Y luchan para no perderlo. Tonks, sentada a su lado como invitada del ministerio, murmuró. Esto hace que el dolor, sea tu combustible. Ernie Macmillan, nervioso. Entonces, ¿cuánto odio tienes que acumular para pelear como esa chica, la de las cuerdas negras? Minerva McGonagall, imperturbable al exterior, tenía los labios tensos. Si esto es real, entonces nunca comprendimos la oscuridad. Severus Snape, en silencio, observaba. Solo habló cuando Dumbledore lo miró. Esto no es magia oscura. Es más crudo. La magia oscura es una elección. Esto, es una consecuencia. Kingsley Shacklebolt, del ministerio, se acercó a la profesora Sprout. Esto debería estar clasificado. Pero ya no importa. Todo el mundo lo está viendo. Y lo peor, es que nadie lo puede explicar con nuestras reglas. Harry cerró los ojos. Y en el fondo de su alma, en el rincón donde aún vivía el trauma de su infancia, del armario bajo la escalera, de la muerte de sus padres, sintió algo. Un eco. Como si la energía maldita no fuera ajena a él. Como si una parte de sí, la hubiera tocado alguna vez. Y eso lo asustó. Más que cualquier maldición. Más que Voldemort. Porque la energía maldita no se lanza con una varita. Se libera con lo que callas. Con lo que niegas. Con lo que sufre en silencio.
En un lateral del gran comedor, las mesas extendidas habían sido dispuestas especialmente para los invitados de Durmstrang y Beaux Buttons. Aunque habían sido traídos originalmente por el torneo de los Tres Magos, los representantes extranjeros aún se encontraban en Hogwarts tras una serie de acuerdos diplomáticos mágicos para extender la cooperación entre escuelas. Nadie imaginó que serían testigos de algo que desafiaba todo lo que sabían sobre magia. Los estudiantes de Durmstrang observaban con ojos duros. Ellos conocían la oscuridad. La estudiaban. La respetaban. Pero lo que veían en la pantalla era otra cosa. Eso no es magia negra, dijo Víctor Krum, con la mandíbula apretada. Es primitiva. Salvaje. Sin estructura. Como una bestia que se deja llevar por el instinto. No es que no tenga estructura, añadió uno de sus compañeros, un joven con cicatrices en el rostro. Es que su estructura es emocional. Se alimenta de traumas, no de conocimiento. El director acompañante, un anciano imponente con barba trenzada y un bastón de hierro oscuro, se levantó lentamente. Su voz era profunda como el crujir de un lago congelado. Esto es lo que pasa cuando dejas que la magia nazca del dolor sin controlarla en Durmstrang. Enseñamos a dominar la oscuridad ellos. Han aprendido a vivir dentro de ella. Una de las chicas más jóvenes, de primero, temblaba ligeramente. ¿Y si eso significa que son más fuertes que nosotros? Krum no respondió. Solo miró las pantallas. Y por primera vez en mucho tiempo, no sabía si quería enfrentarse a lo que había visto. En la mesa de Beaux Buttons, la atmósfera era completamente diferente. Las estudiantes mantenían la compostura, con la espalda recta y la barbilla en alto, pero sus ojos denotaban turbación. Ellas habían sido educadas para considerar la magia como un arte, una danza de elegancia y belleza. Todo en armonía. La energía maldita era una aberración de su entendimiento. «Quest, monstrueux», susurró una de las alumnas mayores, llevándose la mano a los labios. «Esa magia, no tiene gracia». «Solo odio», añadió otra, visiblemente afectada. Madame Maxime, la gigantesca directora, cruzó los brazos con gravedad. Su mirada, normalmente cálida, se había tornado severa. «No. No es odio. Es dolor puro. No la usan como arma de guerra. La usan como defensa. Y eso es aún más aterrador». Un joven varón, poco común entre el grupo de Beaux Buttons, habló con voz baja, como si dudara de su propia educación. Si alguien sufre lo suficiente para generar ese tipo de energía, ¿realmente se le puede llamar monstruo? ¿O simplemente, alguien que ya no tenía otra opción? Y para terminar esta explicación, les hablaré de las personas que combaten contra ellos. Las pantallas mostraban imágenes fragmentadas. Difusas. Sombras entre la niebla. Voces apagadas por la tensión. Y de pronto, una voz, tu voz, firme pero solemne. Pero no todos pueden verla. No todos pueden usarla. La mayoría de los humanos ni siquiera sabe que existe. La energía maldita. A medida que hablabas, las imágenes se volvían más claras. Figuras humanas se abrían paso en medio de pasillos derruidos, ciudades colapsadas, túneles sin luz. Pero hay un pequeño grupo de personas que sí puede sentirla, controlarla y usarla como un arma. Los hechiceros Jujutsu. Una sucesión de rostros cruzó la pantalla. Un joven de cabello oscuro y ojos intensos, rodeado por sombras que se movían como bestias obedientes. Una chica de cabello corto, blandiendo un martillo con clavos en la otra mano, su rostro ensangrentado pero desafiante. Un chico de cabello rosa, acorralado, sangrando, pero con los puños alzados frente a una criatura gigantesca. Todos pixelados. Censurados. Pero bastaba con ver sus posturas para saberlo. No eran héroes. Eran supervivientes. Los hechiceros Jujutsu son humanos que pueden manipular la energía maldita a voluntad. Algunos nacen con habilidades innatas. Otros la aprenden con esfuerzo, disciplina, o simplemente desesperación. Pero todos ellos viven una vida que no les envidiarían ni los peores guerreros de sus mundos. Imágenes rápidas. Uno sosteniendo el cadáver de un compañero. Otro lanzándose sin dudar contra una criatura amorfa. Una joven llorando frente a un altar. Silencio. Pérdida. Soledad. Su misión es simple. Exorcizar maldiciones.
Luchar contra monstruos que solo ellos pueden ver. Salvar a personas que nunca sabrán que fueron salvadas. Y morir sin que nadie recuerde sus nombres. La pantalla se oscureció. Y luego, apareció un templo. Antiguo. Frío. Silencioso. Y una nueva frase. Pero incluso entre los hechiceros, hay linajes que pesan como imperios. Los 3 grandes clanes. Laboratorios. Archivos. Celdas. Una figura entre tubos de ensayo. Sangre fluyendo por jarras. El clan Kamo. Intelecto. Experimentación. Frialdad. Su técnica de manipulación de sangre es una de las más antiguas y peligrosas. Pero también tienen una historia oscura. Uno de sus miembros creó a los malditos más peligrosos del mundo, usando embriones humanos. Y sangre. Mucha sangre. La pantalla cambió. Un dojo, espadas, rostros endurecidos. Una mujer de cabello corto verde, con cicatrices en todo su cuerpo de pie entre los escombros, desafiante. Un joven sin emociones, rodeado por sombras. Un adulto con una maldición alrededor de sus hombros. El clan Zenin. Guerreros de élite. Maestros del combate cuerpo a cuerpo y de las técnicas malditas heredadas. Pero también una familia marcada por el desprecio y el odio. Un clan donde la fuerza lo es todo, y si naces sin poder, no vales nada. Un clan que ha engendrado héroes y monstruos. La pantalla mostró una figura más alta, poderosa, letal. Y su presencia hizo temblar incluso a los más fuertes. Y por último, una visión distinta. Las pantallas mostraron una figura solitaria, rodeada por un vórtice blanco y azul. Solo su silueta se distinguía. Alta, arrogante, con una venda cubriendo sus ojos. El clan Ojo es el linaje más temido. Descendientes del legendario usuario de la maldición de los 6 ojos y el arte maldito del infinito, son prácticamente intocables. Pero nadie nacido con ambos o nacias con uno, o nacias con el otro. En toda la historia, solo uno ha nacido con ambos dones al mismo tiempo. Un solo hombre. El más fuerte. Silencio. Su nombre no fue dicho. Pero todos lo supieron. Gojo Satoru. Las imágenes se congelaron. Y tú, mirando a todos los universos presentes a través de las pantallas, dijiste. Estos 3 clanes no solo definen la historia de los hechiceros Jujutsu. Definen su guerra. Su orgullo. Y sus tragedias. No son los buenos. Ni tampoco los malos. Son los únicos que tienen el poder para enfrentar lo que está por venir. Y no todos sobrevivirán. Infinito estratos. La cafetería estaba llena. Como siempre. Pero esta vez, el murmullo animado había desaparecido. Nadie pedía dulces de temporada. Nadie discutía qué modelo de Is era el mejor. Ni siquiera Cecilia estaba alardeando de su último rendimiento. Todas las pantallas flotantes, antes sintonizadas con partidos de práctica o rankings de combate, mostraban lo mismo. Aquellas imágenes oscuras. Aquella voz. Esa energía invisible. Y ahora, esa revelación. Los hechiceros Jujutsu. Los 3 grandes clanes. Y darse cuenta de lo que habían visto antes. El exterminio del clan Zenin. Y un hombre. Gojo Satoru. Una cucharilla cayó en una taza de té. ¿Qué fue todo eso? Murmuró Ichika Orimura, con el ceño fruncido, aún con los palillos suspendidos a mitad de camino hacia su tazón. A su lado, Kishimono no apretaba con fuerza su vaso. Esas maldiciones. Esa energía maldita. Es como una forma cruda y visceral de energía espiritual, pero, más viva. Más peligrosa. No solo eso, intervino Cecilia Alcott, su voz repentinamente seria. Es su mundo entero. Un sistema donde los humanos cargan con la oscuridad de la humanidad. Donde tienen que vivir con monstruos que nacen de emociones, de miedo, de rabia, de tristeza. La británica se llevó una mano al pecho, intentando calmar su propio pulso. Al lado de ella, Charlotte Dunois alzó la voz, casi en un susurro. Lo que me asusta no son solo las maldiciones. Son los hechiceros, ellos pelean, sabiendo que pueden morir en cualquier momento, que no hay gloria, ni medallas, ni agradecimientos. Solo, muerte. Su mirada se desvió hacia Ichika, como queriendo confirmar que él también sentía lo mismo.
Laura Bodeuig, la siempre fría y militar, se cruzó de brazos, con la mirada fija en la figura pixelada de Gojo Satoru. Ese hombre, Gojo Satoru. Dijeron que es el único con los 6 ojos y el infinito al mismo tiempo. ¿Eso lo convierte en un dios? Silencio. Laura entrecerró los ojos. Si su poder es tan absoluto, ¿por qué parecía que todo el sistema colapsaba cuando lo perdieron? Porque lo hizo, contestó Ki, sombría. El exterminio del clan Zenin, la caída del equilibrio, todo parece haber comenzado justo cuando él fue sellado o eliminado. Charlotte se cubrió los labios, casi temblando. ¿Cómo puede una sola persona ser el pilar entero de un mundo? Rin se sumó al grupo, algo pálida. Su bandeja ni siquiera había sido tocada. ¿Notaron cómo lo mostraron? No dijeron su nombre, no lo exaltaron como un héroe, ni como un líder. Solo dijeron, el más fuerte. Se hizo un silencio incómodo. ¿Qué clase de persona tienes que ser para que ni tu título, ni tu nombre importen? Solo, tu fuerza. Cecilia retomó la palabra, con la voz más baja. El clan Zenin fue aniquilado, y lo trataron como un hecho natural, inevitable. ¿Eso no les dice algo? ¿Quién lo hizo, más bien, quién tuvo todo el poder para hacerlo? Sí, respondió Ichika, ahora mucho más serio. Que en ese mundo, incluso las familias legendarias pueden caer. Que el linaje no te protege. Ni el prestigio. Solo el poder, y aún así, no es suficiente. Laura murmuró. Y nosotros aquí, jugando a ser soldados en armaduras metálicas. Compitiendo por trofeos y rankings. Mientras allá afuera, hay chicos de nuestra edad enfrentando abominaciones que nacen del odio humano. Una notificación llegó a todos sus relojes IS al mismo tiempo. Era una alerta de la administración del campus. Por razones de seguridad, las clases de hoy quedan suspendidas. Favor permanecer en las áreas seguras mientras el fenómeno visual persiste. No se necesitaban más palabras. Charlotte bajó la mirada. Laura seguía mirando la pantalla, donde una imagen congelada mostraba a Gojo caminando solo entre ruinas. Ichika tenía el ceño fruncido, sin apartar la vista. Iki murmuró, casi para sí misma. No sé si podría vivir en ese mundo, silencio. Y entonces, por primera vez, alguien lo dijo. ¿Y si ese mundo no está tan lejos del nuestro como creemos? Arcane Piltover, Cámara del Consejo, segundos después de la transmisión el silencio era una sombra que se arrastraba por toda la sala. Anversa Medarda fue la primera en hablar, con una voz más baja de lo habitual. No son un ejército. Son un cementerio de nombres olvidados, caminando. La consejera Madie tragó saliva, sin poder quitar la vista de la pantalla donde la silueta de Gojo Satoru aún flotaba, estática, como si incluso congelado en la imagen, su figura estuviera viva. ¿Lo viste? Susurró, ese no era un héroe. Era como una fuerza de la naturaleza. Como si todo se detuviera alrededor suyo. Caitlyn cerró los puños. ¿Y el resto, has notado sus ojos? No tienen esperanza. Tienen decisión. Dolor. Rabia. Son soldados que saben que van a morir, añadió Jaice, desde el fondo. Y aún así siguen adelante. Scar se apoyó contra la pared, brazos cruzados, la mirada clavada en el suelo. Los 3 grandes clanes, suenan como una prisión. No una familia. Una prisión donde las cadenas son de sangre, respondió un Firelit, en voz baja. La imagen de una chica, ensangrentada, rota y aún así desafiante, había quedado grabada en todos. Ella, dijo uno de los chicos más jóvenes. No era como los demás. Ella no tenía poderes, ¿verdad? Scar asintió. Y aún así quemó todo. Literalmente. No se rindió, ni siquiera cuando su propia familia la condenó. Vi estaba sentada en una escalera oxidada, aún con las manos cerradas en puños, el reflejo azulado de las pantallas titilando en sus pupilas. No había hablado desde que la transmisión terminó. Loris estaba a unos pasos, de pie, como un centinela en reposo. Ya no vestía el uniforme de ejecutor. Su abrigo, antes impecable, ahora estaba manchado de grasa, sangre vieja y hollín. Los mandan a morir sabiendo que nadie los va a recordar, dijo Vi, al fin. Loris asintió, pero sin mirarla. Solo misiones. Batallas. Funeral tras funeral. Vi buzó. ¿Y qué crees que éramos nosotras allá abajo,
¿Eh? ¿Qué era Zaun para el consejo? Otra guerra que esconder con pólvora y gas. Silencio. Ella se incorporó, bajando lentamente los escalones. Su voz era un susurro envenenado. Los tres grandes clanes, ¿sabes lo que vi? Loris la miró de reojo. Vi una copia de Piltover. Solo que ellos pelean con energía maldita en vez de ciencia. Vi caminó hasta una pared, donde alguien había pintado con aerosol una flor deformada. Le pasó los dedos por encima. Pero esa chica del clan Zenin, la de las cicatrices, esa no aceptó su lugar. Loris dio un paso más cerca. Es increíble. Vi asintió. ¿Cómo crees que lo hizo? La verdad no lo sé, pero sé que cuando nos los muestren quedaremos impactados. Una pausa. Se quedarían en silencio procesando todo eso. Me recuerda a ti, dijo Loris. Vi lo miró de reojo, sorprendida por el tono sincero. ¿A mí? Sí. A la Vi que dejó que le rompieran todo, pero que nunca dejó de golpear. Ella se quedó callada, mirando otra vez las pantallas apagadas. Recordando todo lo que pasó. Una lágrima cae por su mejilla. ¿Y si esto llega a Zaun? Preguntó. Loris entrecerró los ojos. Entonces más vale que estemos listas para pelear. Como ellas. Jinx no se había movido en minutos. Las luces rotas del proyector seguían iluminando su rostro, y sus ojos, parecían más serios de lo habitual. A su lado, Isa observaba todo en silencio. ¿Sabes? Murmuró Jinx, rompiendo el silencio, que a veces siento que nací maldita también. Isa la miró, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Sí? Mírame. Exclamó con una sonrisa torcida, girando con los brazos abiertos. Una niñita rota que escucha voces, con una bomba en cada bolsillo y media ciudad queriendo atraparla. Se detuvo. Pero no, ellos sí están malditos. De verdad. Desde que nacen. Desde antes. Isa se agachó a su lado, tomándola del brazo con cuidado. Jinx no se resistió. Parecía vacía por un momento. Esa chica, la que lloraba frente a un altar. La de los clavos. No sé ni su nombre. Pero la vi, ¿sabes? Estaba como yo, dijo Jinx, bajando la voz. Sola. Sangrando. Pero no dejaba de pelear. Isa asintió lentamente. Y justo entonces entró Sevika, arrastrando el brazo metálico con un leve zumbido. Se quedó mirando la escena por unos segundos. ¿Otra lección moral en pantallas brillantes? Gruñó. SHH, dijo Jinx sin mirarla. No es eso. Sevika frunció el ceño. Entonces, ¿qué? Jinx se giró hacia ella, sin sonrisa, sin risa. Solo mirada. Es la primera vez que veo gente más jodida que nosotros. Sevika no respondió. Por un instante, incluso ella pareció afectada. Había visto guerras, traiciones, bombas. Pero eso fue otra cosa. ¿Y qué hacemos con eso, Jinx? Preguntó Sevika, finalmente. Jinx se encogió de hombros. No lo sé. Pero si ese tipo, rojo, aparece por aquí, más nos vale tener pólvora. O un plan, un beso o un adiós bonito. Volviendo a Piltover. Gojo Satoru, murmuró Ambessa. ¿Un hombre, o una era? Caitlyn se giró hacia las pantallas, donde la imagen final permanecía quieta. Él no es solo el más fuerte. Es la prueba de que todo esto es real. Y de que lo peor aún no ha comenzado. Y entonces, tu voz volvió a escucharse, esta vez más suave, más grave. Los hechiceros Jujutsu no buscan gloria. No buscan fama. Solo quieren que su mundo, no se caiga a pedazos. Pero están perdiendo. Y todos ustedes, están a punto de ver por qué. Las pantallas seguían proyectando los ecos de los tres grandes clanes, pero tú sabías que eso no era suficiente. No bastaba con entender quiénes eran los hechiceros. Tenían que ver cómo empezó todo. Desde el origen de la tragedia. Desde el momento en que el destino decidió que ese mundo estaría condenado. Diste un paso adelante. La sala entera enmudeció. Y entonces lo dijiste. Las maldiciones matan. Las pantallas volvieron a encenderse, mostrando imágenes difusas. Las maldiciones se comen a los humanos. Un grito. Un rostro congelado en el terror. Un cuerpo siendo absorbido por una sombra que no tenía forma ni rostro.
Pero cuando una maldición mata a un hechicero poderoso, en algunos casos puede absorber su técnica, su poder, incluso su conciencia. Un instante. Una criatura con brazos múltiples, respirando con dificultad, y luego, brillando con un aura que antes pertenecía a un humano. Eso las hace más fuertes. Más inteligentes. Voces distorsionadas. Palabras humanas saliendo de bocas inhumanas. Algunas maldiciones incluso han desarrollado personalidades, ideologías, planes. Las pantallas cambiaron. Una silueta encapuchada. Silencio. A su alrededor, otras figuras. Una criatura de apariencia humana, otra con una sonrisa extendida como una cicatriz, y una más con un cuerpo deforme, en cuyo interior se veían ojos, y también un alma. Sí. Planean. Porque en ese universo, las maldiciones han evolucionado. Y algunas creen que los humanos ya no deberían existir. Una imagen estática. Un mapa de Shibuya. Y luego, caos. Explosiones. Gente atrapada. Pánicos masivos. Lo que vieron en Shibuya no fue un accidente. No fue un mal día. Fue un plan. Un acto de guerra. La figura encapuchada dio un paso. Todos los seres a su alrededor se movieron con él. Las maldiciones más poderosas se unieron para ejecutar un golpe maestro. Y lo hicieron con un solo objetivo. Acabar con el único hechicero que las mantenía a raya. Un túnel de metro apareció en pantalla. Una figura caminando con paso firme. Vestía de blanco. Llevaba gafas oscuras. Y sonreía con la tranquilidad de alguien que sabía que podía ganar cualquier pelea. A su alrededor, un aura azul, desbordante, eléctrica. Imparable. Su nombre, ya lo escucharon antes. Las pantallas temblaron. Pero si quieren saber quién es, y por qué todos temen lo que viene después de su caída, tendrán que ver todo lo que ocurrió antes del 31 de octubre en Shibuya. Las pantallas se apagaron de golpe. Un instante de oscuridad. Silencio absoluto. Tú diste un paso más al frente. Tu voz sonó más baja. Más grave. Empezando por lo siguiente. Una nueva serie de imágenes comenzó. Difusas. En blanco y negro. Antiguas. Fechadas. Agosto del año 2006. Los rostros estaban censurados. Sus siluetas, cubiertas de niebla digital. Pero la historia, no. La historia se sintió tan clara como una herida recién abierta. Un par de adolescentes caminaban por un pasillo de concreto. Uno con el cabello atado, mirada orgullosa. El otro más relajado, confiado, pero con ojos que parecían verlo todo. Una voz en off comenzó. Érase una vez, hace más de una década, dos estudiantes de hechicería. Los más poderosos de su generación. Uno brillante. El otro invencible. Un entrenamiento. Un ataque maldito. Los dos jóvenes peleaban espalda con espalda. Un baile de destrucción y arrogancia. Ellos eran considerados la cúspide. La esperanza del mundo Jujutsu. Cambio de escena. Un templo. Una niña en medio de un ritual. Sellos. Rezos. Maldiciones en las paredes. Hasta que recibieron una misión. Escoltar al receptáculo de una deidad. Una chica. Una vida que nunca fue suya. Un destino que nadie debería cargar. Una figura sombreada los espiaba entre las sombras. Y entonces, una emboscada. Una pelea sangrienta. Pérdidas. Traición. Las imágenes se volvieron caóticas. Censuradas. Uno de los estudiantes aparecía en el suelo. El otro, con los ojos abiertos. Y todo su poder explotando. Rompió el cielo. Deshizo la tierra. Y en su rabia, alcanzó la divinidad. Ese día, el mundo cambió. Ese día, un hechicero se convirtió en el más fuerte. Pero también perdió lo único que lo mantenía humano. Las pantallas se detuvieron. Todos los universos observaban sin palabras. Tú los miraste, uno por uno. Ahora entienden por qué las ruedas del destino empezaron a girar. Y por qué, para muchos, no hay forma de detenerlas. Silencio. Oscuridad. Y luego, un título apareció, en rojo. Satoru Gojo vs Toji Fushiguro y la historia, comenzó. Fin del vídeo.
Con esto finalizamos el vídeo, recuerden suscribirse y dejar su like para apoyarme y seguir subiendo contenido. No olviden comentar para cualquier sugerencia o recomendación. Nos vemos en el próximo vídeo.